Hola, acá estamos con el capítulo 18. Arranca así. ¿Quién es el mayor? En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Qué importante es, cómo el Señor nos muestra que tenemos que volver a ser como niños, a tener esa inocencia. Los niños son inocentes, lo que vos le cuentes ellos creen y confían. Son puros, eso es lo que el Señor nos muestra, que tenemos que ser como ellos. Y también nos da, de alguna manera, como digo yo, una orden. Dice así, que cualquiera que recibe en su nombre a un niño como este, lo recibe a él. Miren el valor que tiene para el Señor la niñez. Seamos cuidadosos, amorosos, respetuosos, protectores con los niños. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Versículo 6. Ocasiones de caer. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Miren lo que puede llegar a pasar cuando uno es piedra de tropiezo y sobre todo con los niños. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Yo no sería tan drástica, pero creo sinceramente que el tema de pecar, el sentir, ¿no? Esa tentación, uno la puede sentir desde antes y puede llegar a dominarla. Y cuando no la podemos dominar, cualquiera sea la tentación, no la podemos dominar, ya nos está dominando a nosotros, tenemos que acudir al Señor de manera urgente y decirle, no puedo, esto me está costando mucho, no puedo. Yo he ido al Señor y le he dicho, no puedo. Y después también entendí algo en algunas cosas, en mi caso voy a decir leves, ¿no? Que no era que no podía, sino que no quería. Entonces cambié mi oración y le decía, Señor, me he dado cuenta que no es que no podía, sino que no quería. Necesito que me ayudes a entender por qué estoy haciendo esto que no quiero, que sé que está mal, o que no debo, que sé que está mal. Y el Señor me mostraba. Entonces yo decía, bueno, el problema es mío. Yo le decía al Señor, ayúdame, Señor, porque hay cosas que yo no quiero hacer y no debo hacerlas, pero me doy cuenta que no es que no puedo, sino que no quiero. Yo tengo que cambiar, porque yo sé que esto a vos no te agrada. ¿Cómo puedo hacer para querer hacer lo correcto? Porque si yo no cambio, no me nace a mí, no lo puedo hacer. Hay situaciones que son más manejables que otras. Cuando uno tiene, por ejemplo, una adicción, es diferente porque es verdad que la adicción te maneja, toma los hilos de tu vida y de tu voluntad. Es ahí cuando uno tiene que pedir ayuda, socorro, auxilio. Pidamos ayuda al Señor para todo, que Él nos va a guiar por el buen camino, por el buen sendero. Versículo 10. Parábola de la oveja perdida.
Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja a las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes, que está en los cielos, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Volvemos a hablar del valor que tiene para el Señor cada vida, cada alma, ¿no? Es tan importante. Se regocijan por esa que se perdió y fue encontrada, por aquella persona que se arrepintió. Y aunque muchas personas llegan, pueden pasar el resto de su vida cometiendo errores y llegan al final del camino y se arrepienten de todo corazón, y el Señor perdona, restaura, y hay fiesta en el cielo. Y uno a veces dice, yo que me la pasé toda la vida intentando no equivocarme, y esta persona que toda su vida fue de tal manera y ahora que está en una edad avanzada o en una situación de salud complicada, ¿se arrepiente y va a ir a lo de Jesús? Sí, puede pasar. Y eso te tiene que poner contento y feliz de que esa persona no se va a ir al infierno, sino que más tarde o más temprano, eso no lo sabemos, conoció al Señor y se arrepintió. No todo el mundo tiene una convicción rápida. Hay gente que, se convierte en el camino del Señor, se arrepiente de sus pecados a una edad temprana, y otras personas les cuesta más. Yo, por ejemplo, hasta los 30 y largos, no hubo forma, y así todo costé y sigo costando. Pero bueno, siempre digo que uno tiene que avanzar, de superar los niveles, avanzar. No puedo estar cometiendo todo el tiempo el mismo error. Cuando algo ya lo cometo de una manera reiterada, ahí me detengo y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy equivocando de nuevo? ¿Por qué estoy haciendo lo mismo o repitiendo la misma historia? Los patrones, empiezo a observar un poco mejor. Y hay que ponerse felices cuando las personas se arrepienten de corazón, sin importar lo que hayan hecho. Les puedo asegurar que he escuchado en esta vida, no sé si confesiones, pero me han abierto corazones y he escuchado de todo. Algunas cosas que incluso me han hecho abrir los ojitos así como el 2 de oro. Y realmente digo, qué tormento para esas personas cargar con esas culpas. Debe ser terrible, muy, muy terrible, cometer actos que por más que te arrepientas de todo corazón, te persiguen. Entonces, no juzguemos, porque si hay arrepentimiento verdadero, ya bastante tiene esa persona con lo que ha hecho en su vida. Y nosotros no estamos para juzgar. ¿Juzgar? No. Estamos para enseñar la palabra de Dios, leer juntos, reflexionar, buscar guía en el Señor, escuchar cuando nos pone en ese lugar, y buscar siempre la palabra del Señor y no juzgar, porque no somos mejores. Versículo 15. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia, y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Versículo 18.
De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atada en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quería detenerme acá. Con respecto a la corrección, sí, es verdad, uno tiene que corregir en privado. Siempre se dice, ¿no? Se corrige en privado y se exalta en público. Es necesario hacerlo también para cuidar el corazón de la otra persona. Y está bien. Y sí, es verdad también, si la persona, por ejemplo, no entra en razones, buscar a otra persona que interceda también es correcto. No lo veo para nada mal. Es un consejo, como siempre, todos los de parte de Jesús, todos sus consejos son sabios y verdaderos. Y con respecto al poder de la oración, al acuerdo, ¿no? A estar de acuerdo, acá quiero hacer mención, porque yo lo entendía de esta forma, que si yo me ponía con un ejemplo, con una hermana a orar sobre tal cosa que quería, el Señor me lo iba a conceder, porque su palabra así lo dice, pero si no está en su voluntad, no. Porque no siempre lo que uno pide es lo que corresponde o lo que nos va a beneficiar, bendecir. Muchas veces pedimos cosas que nos alejarán de Dios. El Señor no nos va a dar algo así. El Señor va a darnos lo que necesitamos. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Yo lo tomaba literal. hasta había hecho la cuentita. Y dije, es mucho. Después entendí que no era literal, sino que significa que siempre hay que perdonar. Aunque nos cueste, no nos guste, nos duela, perdonar es como un músculo, se ejercita, se practica, se pide guía y ayuda en el Señor. Primero lo haces por obediencia para liberarte de esa carga, porque es tremenda. Y después te va a salir de forma natural, porque mientras te estás perdonando, estás sanando. Como siempre digo, no quiere decir eso que a veces los vínculos se vuelvan a restablecer. A veces es necesario sanar nuestros corazones, no perder lo que Dios nos da y mantener una sana distancia con otra gente. Yo particularmente mantengo sana distancia con determinadas personas que no edifican, que no bendicen y que en lo posible, si pueden dañar, dañan. Entonces, te perdono, pero no estás dentro de mi círculo. Si esa persona o esas personas se contactan conmigo porque están pasando una necesidad y necesitan de Dios, hablar de Dios, una oración, ahí voy a estar. Aunque no quiera, yo voy a ir. Porque siempre digo que no mezclo las cosas del Señor. Si es para llevar la palabra del Señor, que yo sé que te da libertad, te da sanidad y te restaura, yo voy a ir hasta incluso a ver a la persona que más daño me pudo haber causado. Versículo 23. Los 2 deudores. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario, y agarrándolo por el cuello le dijo: «Págame lo que me debes». Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: «Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo». Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda.
cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti?». Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Wow. Le pedimos al Señor que nos perdone de nuestros pecados. Nos arrepentimos totalmente. Rogamos y clamamos porque nos mandamos tremendas macanas, pero el Señor nos perdona. Pero cuando alguien nos hace una, ¿cómo cuesta perdonar? Este ejemplo es excelente. No puedo ni siquiera analizarlo porque es más claro. No necesito ni siquiera poner ejemplos personal. Es clarísimo. Dios nos perdona. ¿Y nosotros qué pasa con nosotros que nos cuesta perdonar? O también tenemos el perdón selectivo. Porque es fácil amar a los que nos aman, decía la palabra del Señor hace un tiempito atrás. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil perdonar a los que nos caen bien. Pero qué difícil es amar al que no nos ama y perdonar al que nos cae acá, atragantadito. Y después, ¿no? ¿Cómo vamos a la iglesia a adorar, a alabar? Yo reconozco que no me cuesta pedir perdón, lo reconozco. Es más, si me dicen que lastimé, me siento fatal y busco a la persona, pido perdón, quiero resolverlo cuanto antes, es cierto. Pero también reconozco que cuando me enojo, soy muy paciente, muy tolerante, muy resistente, pero cuando llego yo a un tope, me enojo. Pero no me enojo en el sentido de que, grito, no. Me enojo de una manera interna. Entonces, ¿qué hago? Tomo distancia para resolver mi enojo. Es más, no puedo ir a la iglesia cuando estoy enojada, porque no me da la cara, pero es algo personal. Yo no digo que eso hay que hacerlo, porque hay que ir a la iglesia aunque uno esté enojado. A mí me pasa que si estoy enojada no puedo ir, porque me siento mal, porque no puedo. Y participar de una Santa Cena, hasta que yo no resuelvo de manera urgente eso, me cuesta. Más aún si pasa algo dentro de la iglesia, por ejemplo, ¿no? No sé. No se me ocurre ahora en este momento mencionar algo, pero ¿por qué puede pasar que uno se sienta herido o enojado, molesto, inquieto? No sé. Cuando una persona también se desengaña. Te puede pasar un sinfín de emociones. Y bueno, me ha pasado eso, que pasando por una situación de que no puedo ir porque veo, un ejemplo, y me enojo y me enervo, entonces no puedo y lo paso mal y quiero resolverlo y no lo puedo resolver. A veces lo resuelvo así, rápido, y a veces me cuesta mucho más, pero lo paso mal. Y si es una Santa Cena, menos, porque me pasa de que yo no puedo participar de una Santa Cena si estoy mal con alguien. Y soy consciente encima de que estoy mal. Y ni hablar si es alguien que no sé, que tiene autoridad sobre mí. Peor me siento, peor. Y es todo un proceso que tengo que transitar con el Señor de una manera. Y después que supero toda esa situación, hablo con la persona y le digo, si la persona me da la oportunidad de hablar, porque hay gente que no quiere hablar. Bueno, si no quiere hablar, lo hablo con el Señor. Pero si la persona me da la oportunidad de hablar, le digo, yo te pido perdón porque estuve enojada, tuve enojo en contra tuya, y yo te pido perdón. No sé si en ese enojo te até en algo, yo te desato en el nombre de Jesús, pido misericordia al Señor, y te pido perdón por este enojo y me gustaría que podamos resolverlo esto delante de Dios.
esas charlas incómodas que a mí no me molesta tener, no a todo el mundo le gusta. A la gente normalmente no le gusta tener conversaciones incómodas, esquivan. Pero bueno, si está la posibilidad de tener esa charla, bien. Y si no, la tengo con el Señor y cierro el tema. Así, cierro el tema porque no se puede forzar a nadie a charlar, a resolver asuntos, ¿no? Pero bueno, hasta acá llegamos. Que Dios los bendiga, los acompañe, los guarde. Que esta palabra les haya sido de bendición como lo sigue siendo para mí. Y le doy gracias al Señor por seguir hablándome a través de su palabra. Bendiciones para todos. Chau, chau. Hasta el próximo video. Bye, bye.